Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Juan Sasturain el 28 de julio de 2017. Se emitió en vivo en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Seguimos en Hoy Lloré Canción y esta noche tenemos el enorme placer, el grandísimo honor de recibir a un escritor que, anda por todos los lugares donde se puede escribir, sea el cuento, la novela, el guión, poesía, periodismo. Juan Sasturain, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Marchetti. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A mí muy bien, la verdad que muy bien. A ver, estás en un momento... No voy a caer en el lugar común donde dice, muy bien, sin entrar en detalle. Sin entrar en detalle, claro. Ya es tan común que mejor no lo diga, no. Acabas de editar Los Cuentos Reunidos, un volumen, un ladrillo, como vos bien decís. Sí. Porque es un ladrillo, digo, bien decís. Sí, es sí. Un ladrillo. Y una antología de poemas hace un año, pero sí. Venís así como, además de producir, como cerrando, ¿no? Sí. Así, haciendo balances de obra o algo así. Sí. Cuando uno empieza a hablar de balance, de reunir de trayectoria, y sí que estás medio dando la zurra, camino al túnel. Déjate joder, se te está escribiendo otro ladrillo. Sí, está bien, no, está todo bien. Pero algo de eso hubo, sí, algo de eso. Los poemas, sobre todo los del versero, porque junté la poesía que nunca la había reunido. Había escrito bastante, pero bueno, estaba dispersa por ahí, en lugares raros. Y digamos, no usuales para la poesía, digamos, ¿no? Claro. Y los cuentos fue una lindísima oportunidad que me dieron en Random. Yo había ido con una novela que va a salir el año que viene y bueno, una cosa podemos hacer, si juntamos los cuentos, antes que dijeran nada, yo dije que sí, obviamente. Claro. Estoy re contento con eso. Pero hay algo de, a ver, entiendo esta cosa de decir, cuando empezás a hablar de balance ya estamos... Sí, pero también es tener una obra, ¿no? Es como que... Claro, sí. No sé si tanto los cuentos, pero a veces... Pero esto que decís de los poemas, ¿no? A veces las cosas que haces, la publicás de forma tan dispersa, claro, que verlo ahí todo junto y decís, mira, una obra además, poética del además carajo. Hay una cosa. El escritor, según la tradición habitual, el escritor es un señor que escribe libros, que publica libros. Sí. Y tenemos muchísimos ejemplos de verdaderos escritores que el libro ha sido un lugar de llegada ulterior, digamos, pero a través de muchos otros canales de publicación y de contacto con el lector menos consagrados que los libros. Entonces, yo llego a los libros, las novelas o los cuentos llegan al libro, pero habitualmente han pasado antes por medios más efímeros, ¿no? Claro. Por ejemplo, la primera novela de hace muchos años atrás, que se llama Manual de Perdedores, que es una novela policial, se publicó en gran parte como folletín en un diario. En La Voz, ¿no? En La Voz, claro, mirá. Claro. Sí, La Voz. En fin. Sí. Y así un poco todo. La mayoría de estos cuentos, reunidos en algunos libros, en La Mujer Ducha, o en el caso de Yotibenco, en Picado Grueso, que son recopilaciones de cuentos, antes ya habían circulado, ya se habían publicado en otros lados. Y muchos de los más breves que no se habían recopilado estuvieron en las contratapas de página de los últimos 20 años, digamos. Así que bueno, es muy lindo juntarlos, la verdad. A mí me produce una sensación agradable. ¿Y qué te parece, o cómo lo sentís esto de ser un escritor que no va por los canales habituales, ¿no? Que el libro llega después? ¿Qué te pasa con eso? Se da así, se dio así. Se dio, son cosas que se dieron, qué sé yo. Es como la vocación de escritor, es las ganas de escribir y el gusto por escribir se dieron junto con la necesidad de laburar, de ganarse la guita. Entonces uno labura de profe de literatura, porque yo estudié literatura, laburé muchos años de profe, algunos años porque vino la dictadura y se acabó la posibilidad de laburar en la universidad. Entonces terminás, más que elegir, en mi caso, trabajando haciendo periodismo,
sin haber tenido una vocación firme para el periodismo, pues tenés trabajado en los medios desde los años 70. Y en los medios escribís. Entonces vas haciendo tu obra mientras te vas dando cuenta, ¿no? Como siempre. Vos Claro. por ahí no tenías vocación, Sí, cualquiera de nosotros, no tenías una totalmente. vocación radial, terminás laburando en la radio haciendo una obra Totalmente, sí. radial. Por ahí tenías una vocación musical y terminás haciendo música. Sí, claro. Lo que nos va pasando es lo que nos va determinando. A mí me parece muy bien eso, ¿eh? A mí Es me así, parece- es me pa- así. Me parece excelente. Pero Claro. viste que hay muchos artistas, escritores que, no sé si ahora tanto, pero solían conflictuarse con eso, ¿no? Claro. Como ver el laburo era, bueno, me gano el pan Bueno. con esto, pero no es la obra. La obra es Exactamente. otra cosa. Y bueno, ¿sí? pero esa es una contradicción o una tensión, digamos una tensión que siempre existe. Trabajar en los medios gráficos o en los medios radiales, o ni hablemos de la televisión, siempre hay una tensión entre que se supone aquello que vos te gustaría decir, hacer o escribir y aquello que impone, aunque no sea tácitamente, el formato, las direcciones artísticas, la política, todo. Bueno, esa no digamos esa contradicción, sino esa tensión siempre está vigente. Y algunos, durante mucho tiempo, había prejuicio, que es otra cuestión. Es decir, que los medios masivos, por ejemplo, eran una forma bastarda, de algún modo, de la comunicación comparada con las otras formas artísticas. Ya sea para los pintores, que no hacían ilustración porque era un género menor, ¿no es cierto? Pelotudeces, pero Sí, bueno, sí, total, claro. se ha sostenido mucho tiempo, ¿no? Porque no tenía la cualidad de la obra artística desinteresada, digamos, no comercial, ¿no? Lo mismo en el cine, lo mismo... Y en la literatura también sucedió largamente eso, ¿no? Pero eso, ya desde el comienzo del siglo XX están los escritores que se ganaron la vida escribiendo, desde Quiroga, Arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquellos que de algún modo decidieron, sobre todo los poetas, ¿no? Que tenían bastante separados los kioscos, ¿no? Tipos como Mastronardi o como Juan L. o como tantos otros que tienen la obra poética por un lado y por otro lo escribieron también, pero laburaban en otras cosas, ¿no? Laburaban en otras cosas. Sí, el propio Tuñón, por ejemplo, que hacía periodismo. Claro, fue periodista durante muchísimo tiempo, claro. ¿no es cierto? Y alguna vez recopiló algunas crónicas, pero o Olivari, que está siempre puteando por su condición de periodista, con los dedos gastados de escribir crónicas, y después iba a escribir los poemas en los cuales puteaba contra la condición laboral, etcétera. Pero después, digamos, de los años que nos han tocado más vivir a nosotros, yo empecé a laburar, a estudiar y a laburar en los años 60, comienzos de los 70, ya el panorama es distinto, porque la relación con los medios masivos es una relación no demonizada, ¿no? Paulatinamente se van convirtiendo en un medio que ha sido vehículo de la artisticidad, ¿no? Todavía hasta los años 30, 40 decían, el cine era un género menor, ¿no? ¿Quién se dedicarse al cine? El cine no va a comparar con el teatro, ¿no? Y todavía era una polémica que estaba vigente entonces. Hoy lo miramos en perspectiva y nos parece una pelotudez, pero no lo era para aquellos que estaban ahí. Que alguien escribiera sobre cine en los años 30, ya fuera Graham Greene o ya fuera Borges y todo, era medio raro, ¿no? Porque eso era una cosa, ¿no? Que a Borges le gustaran las películas de gángster, por ejemplo. ¿Qué era eso? ¿Le gustaban las de cowboy? ¿Por qué le gustaban, no? Era raro eso, ¿no? Y después ya nuestras generaciones, y hay opciones, ¿no? El que puede elegir, como siempre, cuando podés elegir, no siempre se puede elegir. Tenemos suerte algunas veces de poder elegir, otras veces no. Pero tenés un caso como el Gordo Soriano, por ejemplo, un caso como el de Hellman. El caso de Hellman es muy lindo, porque Juan, además de ser probablemente el más grande poeta de la lengua de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Fue un extraordinario periodista. Y son dos carriles. Es verdad. Y muchas veces queda como Claro. opacado la calidad de periodista. Porque claro. Juan no mezclaba los tantos, ¿no? Claro. Cuando escribía política internacional, ya fuera en Panorama o haciendo artículos en las contratapas de páginas conceptuales, etcétera, un periodista de san puta, además un capo en las redacciones, ¿no? Un tipo de una formación solidísima. Y no mezclaba los tantos. Además su escritura eran dos registros de escritura y dos conceptos, además, cuando escribía distintos. En cambio, de otros casos, ¿no? Sin establecer ningún tipo de jerarquía ni de categoría. La tarea periodística del Gordo Soriano, que siempre laburó de periodista, de Panorama, después en
en La Opinión, después en Periodista de Buenos Aires, hasta Página, tanto. O sea, la escritura del Gordo pasa de lo periodístico a lo narrativo con cierta fluidez, ¿no es cierto? No son territorios claramente separados, ¿no? Y bueno, obviamente la práctica mía de la escritura es un poco así, es más mezclado todo, o sea, hay un continuo entre lo ensayístico, sin pretensiones, ¿no? Pero lo ensayístico, lo poético, lo narrativo, porque digamos que todo el tiempo he usado todas las cosas, claro, ¿no? Y lo periodístico, Juan, estamos hablando con Juan Sasturain. Me quedé pensando, lo periodístico, digo, porque a veces se confunde el tema de que publicás en medios, claro, y que haces periodismo. En realidad, o sea, podés publicar un soneto en la claro, bueno, cosa que hemos hecho. Maravilloso. Cosa que hemos hecho. Pero para eso necesitas un medio. O décimas. Claro. Cuando fue la muerte de Kirchner. Exacto. Claro, o sea, pero para eso necesitas un medio que tenga la flexibilidad, o por lo menos el concepto de lo que es la escritura y el contacto con los lectores que lo permita, ¿no? Que ninguno se va a rasgar las vestiduras. Sí. Y además que más o menos des el piné, que no hagas demasiado excesivos papelones. ¿no es cierto? Bueno, todo bien, el medio, sin duda. Eso es otra cosa, claro. Pero es como, qué sé yo, cuando Panzeri empezó a escribir en los 60 y verdaderos ensayos de sociología literal, de sociología deportiva en el Gráfico, ¿no? Bueno, le hizo las parrafadas agarradas cuando va a la selección argentina a jugar a la URSS, por ejemplo, ¿no? 4 páginas, unos choclos de texto, Panzeri bajaba línea. ¿Qué carajo? Era muy raro, ¿no? Y eso convivía con el folclore tan bien hecho, el folclore costumbrista futbolero de Borocotó todavía, ¿no? Y esos convivían, ¿no? Lo cual demostraba la amplitud y el buen criterio de un medio que daba soporte a esas novedades, que eran novedades, ¿no? Todo, en fin, todo puede suceder. Estamos charlando con Juan Sasturain de todo, y estamos hablando de todos los lugares donde llega la escritura y ya está la tele. ¿Cómo fue eso? Y más o menos ¿Alguna vez habrás pensado que...? No, yo empecé a laburar en la tele a los 60 pirulos, hace 12 años atrás. Nunca había laburado en la tele. Había aparecido como vamos cualquiera de nosotros, que nos toca ir a sentarnos en una mesa, o te preguntan alguna cosa, o sacás un librito y vas ahí, claro, ¿no? Claro. No, pero eso es mérito culpa. Responsabilidad penal. Responsabilidad de Claudio Villarruel, claro, ¿no? De Claudio. Ese sí sabe de tele y tiene corazón de tele, claro, ¿no? Pero Claudio estaba en Telefe y, bueno, me sugirió... Pensó que yo podía hacer un programa de libro. Él quería hacer un programa de libro. No es que yo le propuse. No, él quería hacer un programa de libro y estaba buscando a alguien que se animara a hacer lo que él tenía en la cabeza, el tipo de cosas que tenía en la cabeza. Pero está bien, otra vez, Juan. Sí. Vos necesitabas para escribir un soneto o unas décimas en una contratapa de un diario que el diario tenga determinadas características, ¿no? Sí. Pero tenés que dar el piné. Claro. Acá también tenés que tener el productor determinado, pero tenés que dar el piné. Sí. Y además... El rating del diario, la venta del diario no depende de ese soneto. En cambio ahí el rating anda, o sea, la tele es muy... Sí, eso fue un fenómeno extraordinario. Eso fue un fenómeno extraordinario. Estaba muy bien hecho ese programa. Estamos hablando de ver para leer. Sí, Estaba claro. muy bien hecho, lo ves en perspectiva. Muy bueno. Tenía un director, Federico Huber, muy creativo Federico, un obsesivo como deben ser los directores. Hacían el programa en la semana, no es que tenían parrillas, se laburaba. Hacíamos 2 exteriores y mira cómo aprendí, 2 exteriores y 3 pisos. Dibujo de Niño Rodríguez, ¿no? Claro, además que era complejo el sistema. Con los dibujos, el fondo neutro y los dibujos del Niño Rodríguez que los hacía semanalmente. Y después estaba... un guión bárbaro, y estaba Fabián Arendilla, que es un actor extraordinario. Yo hacía las payasadas normales que podía hacer y íbamos para adelante. Hablábamos de 15 libros distintos por programa.
Ahí hay otra cosa, porque era un programa de divulgación, no otra cosa. No era un programa tampoco de gran pretensión, sino de transmitir el gusto por lo que leíamos. Un buen programa de televisión. Era Exactamente. nada menos que eso. Exacto, era un programa. No era bueno porque hablaba de literatura. No, era bueno. Pues, si hubiera hablado de comida, era bueno igual, porque estaba bien hecho. Claro, ¿no? Sí, era eso, exactamente. Un gran programa de televisión. Claro. Y pienso, ¿no? En la. A ver, sos un escritor popular en términos de que te manejás, lo que decías al comienzo, no sos un escritor de los libros, sí, de los libros de leer, sí, pero digo del libro como soporte, sino claro, que llega al libro, ¿no? Sí, en general pasa eso. Muchas veces ha pasado, sí. Y eso parece que te convierte como un escritor popular en el sentido de que llegás por canales que no sí, llegan. A veces sí. La literatura. A veces sí. Con el caso de los poemas publicados en el diario, eso pasa. En el caso de los cuentos publicados en el diario, también eso pasa. Eso sí, suele pasar. Sí. Pero después la otra cosa del equívoco de la popularidad asociado con lo conocido, también es un equívoco muy, muy difundido. ¿Sí? Una cosa es ser conocido, otra cosa es reconocido. Son dos cosas bien distintas. Yo suelo ser reconocido. Me conocen mucho. Te paran en la calle y dicen, lo tengo. Usted es escritor, sí. Y lo vi en la tele, claro. Puede ser que no haya leído un puto libro. Eso es otra cuestión. No tiene nada que ver. No estoy haciendo nada. No me estoy quejando. No. Te quiero decir que el conocimiento, el reconocimiento que te da la pantalla, no tiene nada que ver con la cuestión estrictamente de lo literario, ¿no? Está bien, pero no todos los que miran la tele leen. Pero voy a ver, no, me parece bien aclarar lo de la diferencia entre conocido popular, conocido, leído, visto, cosas distintas. Ahora, también te puede pasar, y supongo que te debe pasar, que diga, leí tu contratapa, después no leí un puto libro tampoco. Sí, eso también es cierto. Y bueno, pero te leyeron. Y sobre todo otra más linda. Juan, yo cuando era chico, claro, ya pasaron como 10 años en el programa. Yo, gracias a usted, leí tal cosa. Y eso les creo, porque de eso nadie ¿para qué te lo van a regalar? Claro. Entonces, gracias a usted, leí tal cosa. Esto está bien, ¿no? Está muy bien, claro. Eso está muy, muy bien. Y eso pasa. Bueno, si pasa eso, me parece que ya está cumplido el objetivo por el cual hiciste totalmente, ese programa, ¿no? Totalmente, porque también hay un equívoco en esas cosas que hemos discutido a veces, porque escuchás cosas o me han dicho cosas, dice muy bien ese programa de tele sobre libros, muy bien, todo cortito, rápido. No como los libros. Exactamente. Me faltaba que me decía, ya con la información esa basta, puedo no leerlo. Removidí, dije, no, mejor ver el programa. Ya me lo contaron. Ya sé lo que tengo que decir de Melville, ¿para qué lo voy a leer? O confrontar o contraponer un programa así, tan ágil, con humor, etcétera, etcétera, todo con comillas, por favor, con los programas más comillas, aburrido de dos tipos hablando. Será aburrido si los dos tipos que hablan son dos boludos. Exactamente. Si yo lo escucho al gallego aquel del programa, ¿cómo se llamaba? A fondo. El español. El español sí, el que entrevistó a Onetti. Usted, señor Onetti, en el año 69 en la planilla. Claro. Te quedás ahí. Claro. Atado. Sí. Porque el que está hablando ahí tiene mucho que decir. Sí, por supuesto. No necesito cortarlo, al contrario, no me lo corté nunca, dejalo. Quiero ver qué dice Carpentier, quiero ver qué decía en aquella época el dientudo Vargas Llosa, quiero ver esto. Claro, sí. Bueno, me pasa, a ver, respecto de eso, que me parece que es clave ser buen docente, ¿no? Y tener docencia, porque pienso, qué sé yo, me pasó el programa de Feynman, por ejemplo, sobre filosofía, era muy bueno, era bueno. De Darío Stanreisberg. O sea, son gente que se ve que son buenos docentes, y pienso que se haya, o sea, que está buenísimo lo que hiciste después sin dedicarte a la docencia, claro. Pero digo, la dictadura evidentemente cortó un buen docente, un muy buen docente.
Sobre todo porque el docente, el buen docente es el que transmite el placer, no el que le dice al otro lo que tiene que hacer, usted tiene que leer tal cosa, tiene que hacer, ¿no? Sino el que te transmite el gusto de lo que él, por lo que él sabe, las cosas que sabe, las sabe porque las estudió porque le gustan. Entonces, lo que se supone es que te pueden gustar a vos también. Es así de simple. Porque él no las estudió por obligación, no te transmite obligación, sino que transmite placer. Ya sé que te explique curiosidad, ¿no? Logaritmos, que te explique logaritmos, la anatomía de la rana, o lo que sea, es el tipo que te transmite la pasión por aquello que descubrió que tiene mucho sentido. Entonces, si te habla de ópera y vos no sabés un carajo de ópera, decís, este tipo yo lo respeto porque es un tipo inteligente, le gusta la ópera, y yo soy un nabo que por ahora me estoy perdiendo lo que este tipo, evidentemente es algo que vale la pena prestarle atención. Hay algo que me estoy perdiendo, digamos, es lo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el buen docente es aquel que te hace sentir que te estás perdiendo algo. Esa es buena. Es muy buena. Es así. Juega la música, hace las matemáticas, cualquier cosa. Qué sé yo, o sea, hasta la educación física, sea lo que sea, que hay algo que tiene sentido y que vale la pena, ¿no? Estamos charlando con Juan Sasturán. Juan Sasturán está acaba de sacar un libro, se acaba de publicar el libro Cuentos Reunidos. ¿Cuántos años pasaron entre estos? Hay cuentos de hace 30 años para acá. Sí, 30 años. Hay cuentos hay algunos cuentos que son de comienzo de los 80. Subjuntivo es un cuento muy lindo que lo han recogido muchas antologías. Ese es un cuento del principio de los 80. ¿Principio de los 80? Sí, después del pedo. Después publicado claro, sí, en coso, pero hay algunos cuentos que son de principio de los 80. Y había otros anteriores que por suerte también he publicado mucho, pero no he publicado todo. He tenido cierto pudor en algún momento, cierta capacidad de autocrítica. Lo hiciste vos la compilación, ¿cómo lo elaboraste? ¿Estuvo Chitarroni también ahí? No, es así, es así. Libros de cuentos orgánicos publicados, yo publiqué en el 95, ya bastante tardíamente, ya tenía 50 pirulos, junté los cuentos en una primera antología que se llamó Cenitram. Claro. Es el cuento de un argentino que vuela. Bueno, sí. Martínez Alvear, sí. Bueno, esa primera antología fue un librito que circuló un poco, y después publiqué 3 o 4 libros más. Uno es La Mujer Ducha, que es de comienzo de los 2000, que ahí ya tuvo que ver Chitarroni porque era editor de Sudamericana de esa época. Después junté los cuentitos de fútbol en un libro que se llama Picado Grueso. Después unos cuentos que yo quiero muchísimo, porque estaban pensados originalmente, surgieron originalmente de publicaciones que estaban dirigidas más a un público adolescente, que surgieron como, se desgajaron o salieron de un libro escrito para jóvenes que se llama Parecido S.A., Parecido Sociedad Anónima, y ese libro se llama Los Galochas, que es una historia de unos indios inventados que viven en las fuentes del Orinoco, que son gente exagerada. Los Galochas, yo empecé a escribir cuentos de los Galochas, me cagué de risa y empecé a escribí un montón. Bueno, eso después lo juntamos en un libro que le ilustró Liniers, que quedó muy, muy bonito. Y después tengo otros libros de cuentos, uno que se llama El caso de Yotibenko, que es de casi los 2009, 2010, y ahora hace poquito había juntado algunos cuentitos en uno que se llama Pretextos. Así que todo eso, más todos los que están sueltos, más algunos que estaban metidos dentro de las novelas, por ejemplo, sí, también habría, pero no, donde es muy claro que hay partes que están ensambladas, historias que se han ido sumando, es en la novela de Los Bañeros, en el Dudoso Noriega. Hay 3 o 4 historias que no me quise dejar de darme el gusto de escribirlas. Entonces la novela se empezó a abrir, ¿no? Entonces ahí hay recogidos otras cosas que estaban ahí, ¿no? Rebeca la dentista, hay algunas historias muy, muy divertidas. Y lo mismo en la novela de Hammett que estoy escribiendo, hay 2 o 3 cosas que son de esa novela. Que acaba de sacar sus cuentos reunidos,
volumen ladrillo, como le dice él. Sí, Como debe ser, además es un ladrillo. Lindo ¿No? ladrillo, Un lindo. lindo ladrillo de los cuentos reunidos de Juan Sasturán, 30 años de cuentos, de escribir cuentos que reunidos en este hermoso volumen. Juan, hablamos antes, ¿no?, de esta cuestión de los medios populares en que publicás, ¿no?, fuera del libro. Y ahora hay otros canales que exceden al libro. Hay otros lugares donde se llega al libro. O sea, hay libros que han llegado, y hablan, o sea, el libro puede llegar desde cualquier lado, pues el libro es cualquier cosa, ¿no? Pero hablo de libros Como de soporte. literatura, ¿sí? Sí. Los ensayos bonsai de Casas, de Fabián Casas, ponele. Claro. Los publicó en un blog el tipo, ¿no? Claro, está bárbaro eso. Está bárbaro. Es otro... ¿Cómo te llevas? ¿Cuánto ¿Lees? soporte? ¿Lees? No leo nada. Por Nada. eso no lo digo como una jactancia, al contrario, lo digo como una limitación o digamos como una opción Claro. personal. ¿Las revistas que salen así solo por internet tampoco? No, en general no leo nada de eso, soy muy Aragán. Me he Claro. vuelto muy Aragán, la verdad. Cuando me jubilé, yo me jubilé hace un año y pico de página también. Una de las cosas que me pasaba es que no leía el diario. No puedes escribir y no lees el diario. No se puede. No, se nota en algún momento. No, además es una trampa, no se puede. No se puede. Yo escribía los lunes la contratapa, tenía que saber qué estaba pasando. No puede, el avestruz puede escribir un poco, pero no puede ser Claro. un vocero de opinión, ¿no? Claro. Entonces, si en algún momento detectás que no tenés más ganas o que no tenés energía o vos elegís otras cosas, hay cosas que tenés que dejar de hacer, porque si no estás haciendo trampa. Claro. Entonces, no, lo que me pasa con ese tipo de cosas es que por pereza o por lo que sea no leo nada de eso, no leo nada de esos medios, no tengo Facebook, uso Wikipedia como fuente de información extraordinaria y maravillosa para todo. Genial. Estoy Justamente leyendo y escribiendo todo el tiempo y uso esas fuentes extraordinarias. Es garantía. es garantía. A ver, Wikipedia presenta a Juan Sasturán como, dice, ocupación, periodista y escritor de literatura infantil. Claro, es una Totalmente, garantía, sí, sí. sí. Medio gráfico, televisión. Dice, ¿no? Claro. O sea, Es una persona de televisión. Es uno- sí. Juan Sasturán es sinónimo de una televisión. una celebrity. Bueno, pero es así. Es entrarle a un diccionario infinito por cualquier lado y entras por muchas partes al mismo tiempo y además tenés todos tus libros. No, es una maravilla. Pero después otro tipo de formas de contacto y de expresiones a través de la pantalla, no, la verdad que no uso. Juan, hablábamos recién, y no sé si está bien decir lo que hablábamos fuera del aire y preguntarte por eso, Sí. pero voy a hacerlo igual de Sí. jodido, ¿no? Sí. Tengo como la sospecha Sí. personal, y perdón si ofendo a nadie, no, perdón no, porque lo estoy haciendo para ofender, pero Sí. viste, hace unos años, ¿sí? Estábamos acostumbrados, décadas por ahí, pero estamos acostumbrados a que la censura era algo que se ejercía desde el poder, Sí, ¿no? o de Desde- lo institucional, del institucional. establishment, digamos. Exacto. Había una careta moral que ejercía la... Hoy parece que todo puede ser dicho, ¿no? Vivimos una época donde no hay mayor conflicto con eso, excepto con la corrección política. Parece que viene más el conflicto por ese lado. Sí. Que hace unos años fui a una charla en Barcelona que dio Horacio Altuna Ajá. y decía que si en este momento estuvieran haciendo humor Gila o el Perich, no podrían hacer su chiste, porque Claro. ofenderían a un montón de gente que, Claro, o sea, claro. ¿no? Obviamente criticando esta cuestión, ¿no? de Claro. la corrección política. Justamente estos días he estado leyendo Gila, verdad qué casualidad. Leyendo Gila. Bueno. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí. Es un producto, ¿no? Esto del control social o como carajo se llame de todas las expresiones tiene que ver por un lado por la masificación, que todo el mundo tiene acceso a las privacidades recíprocas, ¿no es cierto? Entonces el espacio de lo público y lo privado está difuminado. Entonces emitir juicios sobre las acciones privadas, sobre los dichos privados de la gente, es una cosa complicada, ¿no?
A mí me desagrada muchísimo eso, ¿no? Así, sí, se reencontró un video o una conversación levantada de tal cosa. Si no hay un delito de por medio, una orden judicial, me parece una basura todo eso, ¿no? A mí honestamente me parece una basura, porque es la sublimación y de convertir en voz populi lo que es la charla y la maledicencia, ¿no es cierto? Que por lo que sabemos siempre ha sido o una pelotudez o una hijo de putés, ¿no es cierto? La charla porque sí, y ocuparse del otro, y la maledicencia porque antes los que éramos católicos y alguna vez fuimos cristianos decíamos que era un pecado, ¿no? Eso no se hace, esas cosas no se hacen. La falta de eso que está tan trivializado como es la falta de código, bueno, esos son códigos mínimos, ¿no? El respeto por la intencionalidad del otro, es muy desagradable. El caso, mira, yo soy bostero y soy futbolero y todos, en general casi todos los varones y también las chicas ahora somos muy futboleros, hablamos de cosas que compartimos todas. El caso Centurión es un ejemplo tan desagradable de todas estas cosas juntas, ¿no? Tipo condenado absolutamente por los mismos medios que después ahora se hacen los pelotudos, ¿viste? Dicen, uy, no, porque yo no estoy hablando de la inocencia de poder, ni necesita que nadie lo defensa, está evidente, hace su vida y cada cual elige. Pero el grado de hipocresía y de basura que hay detrás de eso, Dios mío. Obviamente que me quedo con Centurión y no con Angelici, no me pague, no me pregunte de nuevo. Lógicamente, claro. En fin, pero es un ejemplo cualquiera, pero de un mundo muy acotado, pero bueno, no sé, en fondo también no está nada mal que todo se sepa y todo se vea, todo tiene que encontrar su regulación, ¿no? Yo no creo en la libre empresa, pero sí creo en las libertades individuales, ¿no? Así que es cuestión de encontrar el equilibrio. Reprimir siempre es peor, ¿no? Así que sigamos puteando, encontraremos los límites, supongo. Encontraremos los límites para convivir con grados de sinceridad mayores y no esconder la hipocresía con aparentes sinceridades, ¿no? Eso es lo que te da asco, ¿no? Estamos charlando con Juan Sasturain. Juan, hablaste de fútbol y pensaba, ¿no? Se me vino a la cabeza aquello de Osvaldo Soriano que se jactaba ya cuando era un escritor consagrado, un tipo que además escribía su llamada internacional, ¿no? Hacía temas políticos, todo. Se jactaba, decía que él podría entrar a laburar en la redacción de un diario de fútbol, a hablar de fútbol y hacer periodismo digamos, básico para hablar de fútbol. Que él conocía tanto de fútbol que podía hacer eso. Sí. ¿Cuál es tu relación con el fútbol? Y si hay algo, porque no sé, escribiste en suplemento de deportes. Noto como la parte más periodística tuya. Además que muchísima literatura y genial, ¿no? Sobre fútbol. Me da la sensación de que como el último bastión de tu lado periodístico quedó en el fútbol. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Incluso teniendo en cuenta que yo trabajé muchos años en Página como colaborador, en Página 12 como colaborador, prácticamente de primer año hasta el año pasado. Recién en el año 97, es decir, después de mucho tiempo que el diario ya existía, me incorporé a la redacción, a trabajar dentro del diario, y trabajé los últimos 10 años, hasta el año pasado. ¿Y a dónde me incorporó? Huito Soriani me llamó, ¿no? ¿A dónde me incorporó Soriani? Van a sacar el suplemento libro. Juan, ¿querés escribir de fútbol? ¿Cómo no, viejo? Yo nunca había hecho una crónica, nunca iba a la cancha, a veces, pero jamás escribí. Y tenía que ver también con el lugar de Osvaldo, ¿eh? No quiere decir, esto se entienda bien, no quiere decir que yo fui a ocupar el lugar del gordo, no, pero es evidente que y sacaban libros y además de tener a Mulato Lagari, al Nene Pano y a Diego Bonadeo y a todos los amigos con los que aprendí a hacer periodismo deportivo, porque yo no lo había hecho nunca, ¿no? Me enseñaron, era un pasante veterano. Era un poquitito el lugar de Osvaldo, era un poquitito el lugar de Osvaldo, ¿no? Y le he pasado también los
4, 5 primeros años, he pasado también, he escrito tanto. Ahora se cumplen, este lunes sale el número 1000 de Libero. El número 1000 de Libero, que es el suplemento de deportes, de fútbol, de página 12. Y un diario, un diario, vos antes hablabas del diario, ¿no? Un diario que cuando salió no salía el lunes. Era la plomada. Es típico de la izquierda, típico de la izquierda. No, ¿cómo va a ser? Vamos a sacar deporte. Entonces anunciaban, nos cagamos de risa, porque anunciaban los partidos, el diario salía el domingo, pero el lunes no salían los resultados. No, eso de que, bueno, el fútbol, era cosa que se soslayaban. Eso es una lacra que viene de sistema de pensamiento que viene de muy atrás, pero bueno, página también. En ese momento precisamente hicieron el salto y salieron los lunes y con un suplemento deportivo. Claro. Ahí me di el gusto de escribir mucho y de divertirme mucho y de conocer a algunos de los mejores compañeros que he tenido hasta ahora. Juan, decías que últimamente ya no leías el diario. Sí, últimamente quiero decir hace varios años. Sí. El fútbol no es solamente por el cambio de gobierno, que ya esto me da dolor de hígado. No, pero antes tampoco. Antes tampoco. El fútbol no lo largaste, seguís viendo. Ah, sí, futbolito, sí. A mí me gusta el juego. Claro. A mí me gusta el fútbol. Yo no sé de fútbol. Volviendo a lo del gordo, no es que yo sepa de fútbol, es que me gusta el fútbol. Me gusta mucho el juego. Saber de fútbol y saber y tener información y explicar, sabe muchísimo Barsky o sabe Gambetita Latorre o sabe, qué sé yo, Fabri, o tiene experiencia Horacio, que uno lo, ¿no? Esos son tipos que han estado toda la vida dedicados a eso y saben en serio. Uno tiene opinión y tiene gustos y más o menos escribe la escolacea de las cosas que... Pero el gusto, yo me he dado los gustos, eso era más lindo. Y miro el fútbol porque me gusta el juego. Ahora sí le bajo el audio en general, el 90%, porque no puedo soportar tantas operaciones, tantas sandeces. No todos los casos, en muchos casos que no, pero... Ahora, ¿te gusta el juego? O sea, ves fútbol, pero ¿te gusta el juego? Sí. Y además porque ves ahí hay una cantidad de historias, digo, tiene que ver con eso también. Totalmente. El fútbol cada partido de fútbol es una historia. Hoy en día, como esto va a sonar de viejo choto, pero bueno, hoy en día la tendencia a que todo puede ser explicado a través de lo estadístico, que todo puede ser medido, todo puede ser calculado, todo puede ser explicado además, se aplica al fútbol con resultados estúpidos, ¿no es cierto? Lees todas las posesiones, la cantidad de pases, cuánto le dio. Dos partidos que tengan exactamente los mismos números son absolutamente distintos, no tienen nada que ver. Y las razones por las cuales se dieron esos números no tienen nada que ver, porque en el fútbol sigue, por suerte, y está en su naturaleza, obrando en gran medida el azar. Claro. Y gran parte de factores que no son mensurables en esos tonos, tiene que ver con lo anímico, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el momento, son puro suceso. El fútbol en gran parte es puro suceso. Hoy en día se tiende a racionalizar, por eso tanta importancia el director técnico. Como si el director técnico fuera el 90%. Es el 30% cuanto mucho, y si es un capo, será el 60%, ¿no? Y si tiene plata para tener jugadores, ¿no? Entonces, a mí me gusta el juego por eso que tiene imprevisible. Y es un relato. La mejor manera, si no son los números, ¿cómo se cuenta mejor? ¿Cómo se da cuenta de lo que pasa? Es una historia para ser contada. Y el fútbol durante muchísimas décadas, para gran parte de la gente, el fútbol grande, fue un relato. ¿Por qué? Pues lo escuchabas por radio o lo leías en el diario. Boca para mi papá. Mi papá nació en el año 10. Se hizo hincha de Boca por la gira del 25. Boca fue a Europa en el 25 y eso fue el salto de popularidad, fue el gran equipo argentino. Hasta entonces, mi viejo, ni siquiera la radio al final, al principio de los 20, un poco empezaron a escuchar la radio, pero el fútbol era lo que leía en el diario 3 días después, o en el gráfico, y se enteraban. ¿No? El fútbol era un relato, y para mí fue un relato que vivía en el interior todo el tiempo. Lo vi a Boquita a los 18 cuando entré por primera vez a la Bombonera. Además yo jugaba al fútbol, veía los equipos, pero a Boquita lo vi, hasta entonces ni siquiera tele, era Bernardino Veiga, es un relato.
Entonces vos escuchabas dos partidos, eran dos historias distintas. En unos casos lo que era una tragedia y en el otro era una fiesta. Y son dos géneros literarios distintos. Puede ser una comedia, puede ser, depende del narrador. Es una maravilla eso. El fútbol tiene eso. Y por eso es tan atractivo además. No hay dos partidos iguales, viejo. Es interesante también lo que decías de las estadísticas, como, o sea, es inexplicable. Ahora, hay una estadística que yo no me explico para nada, que es el ranking FIFA. ¿Cómo se hace el ranking FIFA? No tengo la más puta idea, no sé. ¿Por qué Bélgica está primero? No Polonia sé. está segundo. No sé, aparecen No sé. países que decís, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Qué sabe? No sé, debe ser como el elo de lo copiado del elo de los ajedrecistas, que era una cuenta rarísima de Claro. a quién le ganaste, con quién hiciste tablas, cuántos perdiste dentro de los que están en el ranking. Claro. Y debe ser algo así. Pero en el copiado ajedrez del uno dice, tenis. bueno, es ajedrez, es para elegir. Claro, Pero se en el supone. fútbol. Si en el fulbito es más complicado. Es Es más complicado, sí. Juan, bueno, estuvimos hablando mucho de los cuentos reunidos, este volumen, este ladrillo, como dice Juan Sasturán, que reúne buena parte de tu producción de cuentos, ¿no? 66 cuentos. 66 cuentos. Sí, señor. Ahora, trajiste acá, publicaste el año pasado, El Barcero, 100 poemas, y, digamos, si uno, está esta cosa no tradicional de cómo publicabas y todo, pero, o no de no ser de los libros. Ahora, no se te asocia mucho a la poesía, sin embargo, tenés una producción poética enorme, escribiste muchísimo, pero además sos un tipo que lee mucha poesía, que tiene... Yo recuerdo cuando murió el Lamborghini, lo que publicaste, Sí. fue sensacional la lectura que había de la obra de este gran poeta, ¿no? Sí. Sí, he escrito mucho sobre poesía, he escrito bastante, ¿no? Sí. Sobre poetas argentinos, más he escrito bastante. He tenido la suerte de con los 60 tuve la suerte de tener amigos, poetas cercanos, empecé a leer a Albertito Spumber, al Pelado Romano, que eran una generación un poco anterior, a Juana Viñoz y grandes poetas de esos aprendimos, y la figura de Juan y la figura del mismo Paco Urondo, eran los poetas a los cuales uno miraba y empezaba a escribir. Lo que pasa es que yo escribí poquito, ¿sabes? Después empecé a escribir un poco más de grande. Además tuve la suerte de que me dieran laburo. Juan, por ejemplo, Gelman me dio laburo en La Opinión. Entonces ahí comenté el libro. Antes, esas cosas que uno hace, ¿no? Comenta el libro antes de ser capaz de escribirlo, pero bueno, eso siempre pasa. Entonces ahí me acuerdo haber escrito sobre los poemas de Paco, que resultaron los últimos, sobre Cardenal, sobre partitas de Lamborghini, ese de leer mucho y escribir mucho sobre ello. Claro, sí. Pero depende de muchos poetas. La formación del que te da la facultad del siglo de oro español y te da todas esas cosas, de algún modo eso sedimenta, queda, ¿no? Toda la generación del 27 española, esas cosas las estudiamos mucho en la facu y uno que escribía, leía bastante, ¿no? Todo Girondo, todo Olivari, los Tuñón, y eso te va quedando. Entonces cuando escribís, de a poquito, cuando te vas soltando a escribir, todo eso por todos lados aparece. Brecht después te descubrís a Pound, después descubrís a Segalen, a Prévert, y está todo, Sí, Pound, o a Eliot, claro, están todos ahí. Vallejo, cuando escribís a Vallejo te da vuelta la cabeza. Sí, es una... Yo tengo muchas ganas de tener un programa de poesía y voy a ver si puedo hacerlo, dedicado nada más que a la poesía, hablar de un poeta por programa, no para hablar de la poesía del invitado, intercambiamos figuritas, yo leo tus poemas, vos los míos, no, hablamos de Virgilio, de Celedonio Flores, todo el espectro, todo el espectro. Genial. Televisión. Bueno, No, radio, televisión, qué sé yo, lo que salga. Bueno, ya dejen de escuchar este programa Ya y está. ya mismo empiecen a escuchar el programa de poesía de Juan Sasturán. Juan, gracias. No, gracias a ustedes. Un placerazo. Le pasé Un bárbaro, placer enorme. Muchas gracias. Juan Sasturán pasó por Hoy Lloré Canción.